Buenas noches. A continuación, les hablaré sobre mi informe de investigación para determinar los factores familiares que determinan un mayor nivel de bienestar emocional en adolescentes de educación secundaria del Colegio Medalla de María en Miraflores. Planteamiento del problema, marco teórico, hipótesis y variables, metodología, población y muestra, plan de análisis de datos y las referencias bibliográficas. Ese es el contenido. En esta parte número 2 vamos a ver a partir de la metodología, pero vamos a hacer un breve resumen de la primera parte que se hizo en el curso seminario de tesis 1. El planteamiento del problema nos resume que el bienestar emocional y psicológico es indispensable para un buen desarrollo del niño y es dentro del núcleo familiar que se desarrollan factores como la autoestima, el afecto, la seguridad, el respeto, la empatía, la confianza. Y estos factores son importantísimos para el bienestar emocional. Tanto es así que nuestro planteamiento es que siendo el bienestar emocional fundamental para el buen desarrollo psicológico de los niños y adolescentes en edad escolar, ese trabajo tiene como finalidad investigar cuáles son los factores familiares que contribuyen a un mayor nivel de bienestar emocional en los adolescentes de educación secundaria y qué relación existe entre ellos, teniendo como grupo de estudio a los niños de educación secundaria del Colegio Medalla de María en Miraflores. La formulación del problema, nuestro problema general, ¿qué factores familiares influyen en el desarrollo del bienestar emocional de los adolescentes de educación secundaria del Colegio Medalla de María? Problemas específicos. 1. ¿Cuál es el nivel de bienestar emocional de los adolescentes de educación secundaria del Colegio Medalla de María? 2. ¿Cómo influyen factores como familia funcional, autoestima y empatía en el bienestar emocional de los adolescentes de educación secundaria del Colegio Medalla de María en Miraflores? Objetivos. Objetivo general. Determinar los factores familiares que influyen en el bienestar emocional de los adolescentes de educación secundaria del Colegio Medalla de María. Objetivos específicos. 1. Determinar el nivel de bienestar emocional de los adolescentes de educación secundaria del Colegio Medalla de María. 2. Investigar la relación que existe entre familia funcional, autoestima y empatía con el bienestar emocional de los adolescentes del Colegio Medalla María Miraflores, de educación secundaria. La justificación, que ya se vio, la viabilidad, que también ya se revisó, el marco teórico, donde están los antecedentes del problema, que ya lo revisamos en la primera parte, las bases teóricas de que pone la familia como base del desarrollo humano, la importancia de los padres en la salud emocional del niño, el bienestar y bienestar subjetivo, bienestar emocional en los niños de edad escolar, inteligencia emocional, que forma parte también del bienestar emocional. Y ahí vienen las hipótesis y variables. Nuestra hipótesis general es: los factores familiares son determinantes para el bienestar emocional de los adolescentes de educación secundaria del Colegio Medalla de María. Hipótesis específicas. 1. Los factores familiares afectan positiva o negativamente en el bienestar emocional de los adolescentes de educación secundaria del Colegio Medalla de María. 2. Los factores familiares, familia funcional, autoestima y empatía contribuyen a un mayor bienestar emocional en los adolescentes de educación secundaria del Colegio Medalla de María en Miraflores. Variables: bienestar emocional, familia funcional, autoestima, empatía. Y de ahí comenzamos nuestra segunda parte, que es la metodología de nuestro trabajo de investigación. Tenemos como método de investigación el método científico. Nuestro tipo de investigación es la investigación no experimental, ya que no se manipularán las variables. Decimos, la investigación no experimental o ex post facto es cualquier investigación en la que resulte imposible manipular variables o asignar aleatoriamente a los sujetos o a las condiciones. De hecho, no hay condiciones o estímulos a los cuales se expongan los sujetos de estudio. Hernández, Fernández y Baptista. Diseño de investigación. Nuestro diseño será no experimental, de corte transversal, porque se recogerán los datos en un momento determinado, y de alcance descriptivo y correlacional, ya que se medirá y describirá el nivel de autoestima, el grado de empatía, el funcionamiento familiar y el bienestar emocional de los adolescentes de educación secundaria del Colegio Medalla de María, para luego establecer cuál es la relación entre estas variables y bienestar emocional. Primero se medirá cada variable para describirla y luego que se califican, se analizará la correlación. La utilidad principal de los estudios correlacionales es saber cómo se pueden comportar un concepto o una variable
al conocer el comportamiento de otras variables vinculadas. Las correlaciones pueden ser positivas, directamente proporcionales, o negativas, inversamente proporcionales. A continuación presentamos nuestro diseño, que es un diseño correlacional, donde M es la muestra, la O es la medición de la variable autoestima, la OX, que viene a ser la variable independiente, autoestima, la OX2, otra variable independiente, empatía, la OX3, variable independiente, funcionamiento familiar, y la R, que viene a ser la relación directa que existe entre estas variables con la variable dependiente, que es la OI, que es la medición variable bienestar emocional. Tenemos la afirmación: la autoestima, la empatía y el funcionamiento familiar se relacionan directamente con el bienestar de los adolescentes de educación secundaria del Colegio Medalla de María en Miraflores. Nuestra población y muestra. Nuestra población de estudio está representada por los alumnos de educación secundaria del Colegio Medalla de María, los cuales incluyen todas las secciones de clase con un total de 200 alumnos. La muestra. Se realizará un muestreo probabilístico estratificado, ya que se formarán grupos por grados y por sexo, femenino, masculino. El tamaño de la muestra es el probabilístico de una población de 132 alumnos del Colegio Medalla de María para un nivel de confianza del 95%. Y para hallar la muestra se utilizó la fórmula de población infinita, donde Z es nivel de confianza, que es 95%, reemplazado de 1,96, N es la población, y E es el 5% de error máximo de estimación, donde se reemplazan los factores y queda como nuestra muestra 132 alumnos. Instrumentos de recolección de datos. En este trabajo de investigación utilizaremos como técnica de recolección de datos las entrevistas a los padres de familia de los niños evaluados, así como entrevistas a los estudiantes. Esas entrevistas se realizarán en visitas periódicas al colegio que serán programadas semanalmente. Utilizaremos asimismo como instrumentos de medición los siguientes cuestionarios. La escala de Rosenberg para autoestima, que consta de 10 ítems centrados en los sentimientos de respeto, aceptación de sí mismo. La mitad de los ítems está enunciado positivamente y la otra mitad negativamente. Las respuestas tienen un patrón de respuesta dicotómico y las puntuaciones se encuentran entre 0 y 10. El índice de bienestar general Well-Being Index WHO-5, desarrollado por Diner y sus colaboradores, es uno de los instrumentos más utilizados en este campo de la investigación y está formado por 5 ítems que evalúan un único constructo, el sentimiento general de satisfacción de la persona con su vida como un todo. Es un instrumento autoaplicado, cuantifica síntomas depresivos con importancia clínica. Luego tenemos la escala de Apgar, que es para medir el funcionamiento familiar, que es un instrumento diseñado que se compone de 5 ítems que evalúan la percepción del sujeto sobre 5 dimensiones del funcionamiento familiar durante los últimos 6 meses. Es escala tipo Likert, da puntuaciones entre 0 y 20. El Apgar familiar evalúa 5 funciones básicas de la familia consideradas las más importantes, que son adaptación, participación, gradiente de recursos personal, afecto y recursos, cuyas características son las siguientes. Funciona como un acróstico en la que cada letra de Apgar se relaciona con una inicial de la palabra que denota la función familiar estudiada. La validación inicial Apgar familiar mostró un índice de correlación de 0.80 entre este test y el instrumento previamente utilizado. Luego también tenemos el test de empatía y cognitiva y afectiva, TECA, para evaluar la empatía en el contexto educativo. Este test permite evaluar la comprensión sobre los puntos de vista ajenos, sino también la comprensión de las emociones de los demás. Además, evalúa la capacidad de compartir las emociones positivas y negativas de las personas. El TEC es un instrumento de evaluación de la empatía formado por 33 elementos que presentan adecuadas garantías psicométricas. Proporciona información tanto de los componentes cognitivos de la empatía como de los afectivos. Nuestro plan de análisis de datos. Para la realización de los análisis estadísticos se utilizará el siguiente plan de análisis de datos. 1. Matriz de datos. Se preparará la matriz de datos con los resultados de todas las pruebas, luego de lo cual se realizará el procesamiento de la data recolectada a través de los siguientes procesos: editar, depurar la data y corregir errores, codificar, reemplazaremos datos por códigos, clasificar, de acuerdo a grupos de edad, grado, sexo, etc. Tabular, se organiza la data de forma lógica y concisa para su posterior análisis.
2. Procesamientos de datos. Para procesar los resultados de las pruebas aplicadas, se utilizará el estadístico SPSS versión 22. El SPSS, paquete estadístico para las ciencias sociales, es uno de los paquetes estadísticos más difundidos. El IBM SPSS contiene las dos partes citadas que se denominan A, vista de variables, y B, vista de los datos, matriz de datos. El SPSS trabaja de una manera muy sencilla. Este abre la matriz de datos y selecciona las opciones más apropiadas para el análisis, tal como se hacen en otros programas. Esto se cita de Hernández y Sampieri 2018. 3. Análisis de datos. Se utilizará un análisis estadístico inferencial que servirá para realizar generalizaciones de la muestra a la población. Este análisis inferencial nos servirá para probar si la hipótesis de nuestro trabajo de investigación es verdadera. Se realizará un análisis no paramétrico para nuestras variables nominales y ordinales, utilizando el coeficiente de correlación de Spearman para correlacionar nuestras variables autoestima, empatía y familia funcional con la variable bienestar emocional y analizar si esta correlación es positiva o negativa, lo cual servirá para probar nuestra hipótesis. Y 4. Presentación del reporte de investigación. Una vez analizados los datos, se preparará el reporte con los resultados de la investigación por medio de tablas, cuadros y gráficas. Muchas gracias por su atención.